si le preguntan a Víctor Yepes, para mí ransomware no es un tipo de ataque, es la conclusión de una serie de ataques coordinados, ya que para llegar a un ransomware tiene que haber sucedido un acceso inicial a a su infraestructura, ya sea a través de una laptop o ya sea de un servidor crítico de su operación. Estas organizaciones cybercriminales lo que necesitan es un acceso inicial y a partir de ahí ellos aplican diferentes tácticas que les permiten moverse dentro de sus plataformas y puede llegar a la conclusión de llegar a secuestrarle el 100% de sus datos. Llámese secuestrar que ellos aplican mecanismos de encripción de datos y los inhabilitan a ustedes a poder continuar brindando servicios. Cuando esto empezó, básicamente era solo esto, era un secuestro del dato, les hacían llegar a ustedes una notificación donde pedían un rescate, una cantidad de dinero por rescate de la información y pues ya quedaba del lado de la organización decidir si aplicaban este pago o no. Esto ha evolucionado y ahora estas organizaciones sí se meten a revisar la información a la que logran tener acceso, están en búsqueda de algún secreto o de alguna información, algo que pueda afectar a algún alto personero de gobierno o algo, alguna persona de mucho reconocimiento, ¿verdad? Y poder hacer así medidas de presión de amenazas diciendo, bueno, si no me realizas el pago por tus datos, voy a publicar esta información. Inclusive esto ha evolucionado hasta llegar a amenazas físicas, ¿verdad? En otras latitudes esto ha evolucionado hasta este nivel. Entonces, bueno, esto es un poquito del contexto, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Ransomware, como ya lo saben, por ejemplo, acá yo estoy basado en Costa Rica. En Costa Rica ya han habido una serie de ataques bien conocidos. En la región también ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Perú, vi por el chat que había gente conectada desde Colombia. Y bueno, sabemos que esto es algo que está latente y que muchas veces no estamos conscientes del problema, pero no tomamos medidas o cartas en el asunto hasta que ya sucede bien cerquita de nosotros o inclusive hasta cuando ya es muy tarde y somos los afectados, ¿verdad? Entonces, bueno, acá, como les comentaba, estas organizaciones cibercriminales lo que están interesados es en los fondos. ¿Ok? Ellos lo que les interesa es poder cobrar ese rescate y poder seguir financiando su operación. Así como nuestras entidades tenemos un departamento de recursos humanos, tenemos el departamento de tecnología, estas organizaciones también tienen su división tal cual como si fueran una empresa legítima. Por eso es que ellos meten tantas medidas de presión por el dinero porque necesitan los fondos para seguir operando. Lo otro es recordar que el ataque no tiene que estar dirigido específicamente a sus organizaciones, ¿verdad? Estas organizaciones también están monitoreando constantemente los servicios que están públicos, los servicios que están en Internet, en búsqueda de vulnerabilidades. Recuerden que ellos lo que necesitan es un acceso inicial y a partir de ahí empiezan a moverse dentro de sus infraestructuras. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña gráfica del año pasado, de cuáles fueron las industrias más atacadas y un porcentaje. ¿Ok? En la presentación van a tener el enlace por si quisieran leerlo con mayor detalle. Y de aquí es que decimos que hay que asumir que estamos bajo ataque, ¿verdad? Y que todas las industrias de todas las latitudes están en riesgo. Entonces, ¿qué pasa con el ransomware? Que aunque no lo creamos, ser víctima de este tipo de ataque es más sencillo de lo que se piensa. Aquí tenemos el top 10 de los ransomware más comunes en el primer cuarto del año pasado. Para acá, para Centroamérica, está sonando mucho el tema de Conti. Conti es una organización cibercriminal rusa que se especializa en explotar vulnerabilidades de un fabricante famoso, reconocido. Yo por políticas internas de la compañía no puedo decir el nombre, pero si ustedes hacen una búsqueda en Google van a poder darse cuenta que Conti se especializa en explotar vulnerabilidades, por ejemplo, de su plataforma de correos de este fabricante, de sus controles de dominio. Y de nuevo, como recalcando el mensaje, de ellos solo lo que necesitan es un acceso inicial. Acá ya a manera de referencia, esto es como se ve el blog de Conti para quienes han navegado la dark web. Esto es una captura fiel de pantalla de cómo se ve este blog. Aquí pueden ver, por ejemplo, sin ánimos de hacer leña del árbol caído, el caso muy sonado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, cómo empezó. Ellos lograron tener el acceso, publicaron una data de ejemplo a medida de presión, como para hacer saber que no es mentira, que sí tenían acceso a los datos
Si se dan cuenta, esto fue el 18, esta captura la tomé el 18 de abril y luego está evolucionado. Esta captura es del día de hoy, ya ni siquiera es sobre el ministerio, ya es sobre quienes han logrado tener acceso en Costa Rica. Aquí se nombran varias entidades y vean cómo el porcentaje cambió de un 1% al 97% de los datos publicados, datos que quedan publicados de manera gratuita en la dark web, ¿ok? Y que pueden ser accesados bien sea por terceros, por terceras partes, por personas que están interesadas en estos datos sensibles y ver cómo logran explotarlos y lograr algún tipo de ganancia por ellos. Esto hablando de lo que son grupos bien organizados. Adicionalmente, en la misma dark web están lo que se llaman los entusiastas, ¿verdad? Ya son entes individuales que publican y ponen sus servicios tal cual como si fuera un comercio electrónico, ofreciendo sus servicios de ransomware. Si se dan cuenta, estas son otras capturas de pantalla fiel, donde por $350 ofrecen sus servicios de ransomware. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, a ver, no necesariamente el ataque tiene que venir de una organización cibercriminal súper organizada, puede ser algún colaborador dentro de la organización que está incómodo y contrata estos servicios de los entusiastas, puedo ser un colaborador que abro una puerta trasera para que estas personas puedan tener acceso. Entonces, no es solo tener cuidado de estos ataques externos, sino también mucho cuidado de lo que puede hacer algún colaborador interno que se preste para este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pues consecuencias, podemos tener consecuencias desde un punto de vista de impacto país. Aquí estoy mostrando tres ejemplos de tres latitudes diferentes, como para seguir haciendo énfasis en el mensaje de que todos estamos expuestos a este tipo de ataques. Para acá en Costa Rica ya se declaró una emergencia nacional precisamente y exclusivamente por el tema de ciberataques. El gobierno ya está destinando fondos pues para que las entidades puedan reforzar la seguridad de sus datos. Luego tenemos el ejemplo del centro. Este ejemplo sucedió en Puerto Rico. La entidad que regula los peajes se vio expuesta también a un ataque de ransomware y tuvieron que llegar a un punto en que todos los peajes del país tuvieron que ponerse de forma gratuita y con aquellas empresas que ellos tenían concesiones, pues en algunas no les quedó más remedio que perdonar deudas millonarias porque no tenían manera de volverle a hacer tracking a esas deudas. Y tenemos a la derecha un caso donde Conti logró tener acceso al servicio de inteligencia peruano y pues ya en las noticias se logró determinar que a la información que tuvieron acceso pues son secretos de estados que representan riesgos a la seguridad nacional. Esto por nombrar tres ejemplos. Sabemos que puede ser muchísimo mayor el impacto que esto puede tener a nivel país. Cuando hablamos a nivel de impacto del negocio, acá podemos estar en promedio, los estudios lo que han determinado es que su negocio podría estar fuera de servicios entre 19 y 23 días. Ok, el pago promedio puede estar entre $220,000 y hacia los millones de dólares. Y aquí entra una decisión importante del negocio, ¿verdad? Hay que decidir si se va a pagar o no se va a pagar por recuperar los datos. Y si se realiza el pago, tener conciencia de que no hay garantías, ¿verdad? No hay certeza de que esta organización les va a devolver el 100% de sus datos. No hay certeza de que ya sus datos hayan sido filtrados en la dark web, ¿ok? Y también está el otro tema de que, pues, dependiendo de donde la nación en donde suceda este ataque, pues, si ustedes realizan el pago, podría considerarse que se está financiando el cibercrimen y por ende la entidad podría estar sujeta a algún tipo de penalidad monetaria. ¿Ok? Acá en rojo, que es lo que nosotros creemos que va a ser el siguiente paso en esta evolución del ransomware, es que va a haber reincidencia. ¿Ok? Entonces, esto se puede convertir en un círculo vicioso. Entonces, no es algo que esté sonando mucho en las noticias, pero creemos que este va a ser el siguiente paso, ¿ok? Van a haber momentos en que van a poder dejar semillas dentro de las infraestructuras de las organizaciones y van a poder hacer reincidentes. Recuerden que estas organizaciones también comparten conocimiento con otras, entonces podrían ser víctimas de un nuevo ransomware por otra organización. Entre ellas mismas se colaboran también para que ellos puedan seguir financiándose. Entonces, acá en cada uno de estos 4 ítems, el respectivo enlace para quienes deseen ahondar en un poquito más de detalle, de entender el contexto, pues, y que la situación, aunque si bien sus organizaciones, algunas no hayan sido afectadas, otras sí, pues el riesgo está latente.
Ok, aquí pues unas preguntas básicas para evaluar el riesgo, no es una lista exclusiva, no estas son las únicas. Es una pequeña lista que compartimos a manera de guía, pues como para ir haciendo conciencia y entender pues qué tan vulnerable o qué tan protegido estoy. Si estoy en capacidad de detectar mis potenciales vulnerabilidades que puedan dejar impuestas sus bases de datos, si en su organización están siguiendo las mejores prácticas de protección de datos y en algún marco de referencia. Ok, si ya estoy tomando mis primeros pasos para una arquitectura de Zero Trust, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es donde vamos a entrar ya en un poquito de materia un poquito más técnica y tratando de mantener un lenguaje que todos podamos entender. Y pues en el caso de que si la organización se ve impactada, pues si ya tenemos algún tipo de plan, algo que ya esté certificado para poder brindar respuesta y continuar brindando servicios. Esto desde el punto de vista de lo que es contexto, cómo estamos actualmente, sobre todo hacia nuestra región, llámese Centroamérica, América, Caribe. Ahora vamos a hablar un poquito ya per se de lo que es la seguridad en nuestras bases de datos. Entonces, pues aquí tenemos una arquitectura a muy alto nivel de cómo normalmente operamos las organizaciones, ¿verdad? Tenemos nuestros usuarios o aplicaciones que se conectan a nuestras bases de datos productivas. En el medio de ello tenemos a los administradores, llámese administradores en general, ya sea un administrador de red, de sistema operativo, de la base de datos, de aplicación, etcétera. Y a la derecha tenemos lo que son nuestros ambientes no productivos, ¿ok? Sobre todos estos puntos que estamos viendo, sobre todos estos vectores, existen potenciales puntos de ataque, ¿verdad? Y sobre todos estos potenciales puntos de ataque, existen diferentes tácticas que usan estas organizaciones, ¿verdad? Entonces, acá la invitación es a quienes no la conocían, pues que de inmediatamente agreguen a sus favoritos la página que se llama attack.mitre.org, ¿ok? Esta es una organización sin fines de lucro que se dedica a documentar día a día los diferentes tipos de ataques, las diferentes tácticas que están utilizando estas organizaciones para tener acceso a su información sensible y ayudan con posibles herramientas que los permitan mitigar y minimizar, ¿ok? Hoy en día hablar de evitar es bastante osado, pues porque estas herramientas, estas tácticas que usas evolucionan día a día, alguna de ellas, siendo muy honestos, a una velocidad que va mucho más rápida de lo que un fabricante puede hacer para desarrollar la mitigación. ¿Ok? Entonces, recomiendo ampliamente esta página para quienes no la conocían, puede darle un vistazo. Inicialmente van a ver una matriz muy grande. Ellos la dividen hasta si es por temas de acceso a usuarios, si es por la red, si es por la base de datos, cómo hacen exploit a sus servidores de correos. Es bien extensa, entonces para que la puedan consultar offline cuando tengan un poco de tiempo libre y ahí pues aumentar el conocimiento en este tema. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues algunos principios mínimos, algunos principios básicos para poder mitigar o minimizar la posibilidad de que exista una brecha de seguridad en sus bases de datos. Entonces aquí es donde vamos a comenzar nuestros primeros pasos hacia una arquitectura de Zero Trust. Entonces aquí vamos a ir armando paso a paso lo que se recomienda hoy día, importante como consideraciones mínimas, ¿verdad? La gran mayoría de los motores de bases de datos hoy en día en el mercado cuentan mecanismos para lo que vamos a ver en este slide. Algunos tienen un mayor costo que otros. Ahí va a depender, pues, de la criticidad o de la sensibilidad de sus datos, qué tan robustos queremos ser a la hora de aplicar la seguridad. Estas consideraciones mínimas no quiere decir, pues, que de preferencia, ojalá las podamos aplicar todas. Sabemos que en el sector público hay un tema presupuestario de por medio, pues en la medida de lo posible es irla aplicando según según la criticidad de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo comenzamos? Lo primero que recomendamos es conocer el inventario actual de sus bases de datos, no desde el punto de vista de que conozcan cuántas bases de datos tienes, eso sabemos muy bien que lo manejan, pero sí entra un poco más de complejidad cuando necesitamos saber pues cómo estamos a nivel de usuarios, cómo estamos a nivel de roles, de privilegios. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos en Oracle, tenemos un assessment que les permite a ustedes validar de una manera muy rápida si, por ejemplo, existen usuarios que están configurados para que su password nunca expire. Eso es una vulnerabilidad. Si existen usuarios para sistemas muy legacy y muy antiguos que están configurados que inclusive no usan password, o sea, que sin una contraseña pueden tener acceso a los datos sensibles. Usuarios
perdón, usuarios que, por ejemplo, están configurados para que tengan accesos de login infinitos a la base de datos. Ese es otro tipo de vulnerabilidad. Entonces, en la medida de lo posible, pues que usen un motor de base de datos que tenga herramientas que le permita a ustedes hacer este tipo de assessment de una manera muy rápida, o pues de caso contrario que ustedes puedan documentar de una manera clara el procedimiento a seguir para poder levantar esta información y que lo hagan con cierta recurrencia. ¿Qué sucede? A veces hacemos pruebas, creamos usuarios y por querer probar algo le damos un privilegio que es mayor al que debería tener. Luego por el día a día se nos olvida que dejamos ese privilegio y por ahí va quedando una vulnerabilidad de un usuario que ni siquiera estamos usando en nuestro ambiente de producción y que tiene acceso a los datos sensibles. Entonces, primer paso, perdón, pues tener un bastante control a nivel de usuarios y de los privilegios y roles que les estamos otorgando. ¿Ok? Luego, en la medida de lo posible, pues poder trabajar con una administración centralizada de usuarios. Esto va muy enfocado a lo que son organizaciones del sector público, porque como bien sabemos, tenemos que trabajar a base de licitaciones, a base de proyectos. Entonces, cada vez que creamos un proyecto nuevo, ya sea un desarrollo o un servicio nuevo que vamos a poner a funcionamiento y a disposición del ciudadano, muchas veces vamos creando islas porque se da la licitación, se da el proyecto, se entrega el proyecto, ahí se crea una isla. Viene una nueva licitación, se crea el desarrollo y así sucesivamente durante el año. Y si no tenemos un mecanismo de administración centralizada, pues puede ser que uno de esos proyectos se hizo con el producto A, otro con el producto B, otro con el producto C. Y así va creciendo nuestro ecosistema de aplicaciones hasta un punto que desde el punto de vista de administración de usuarios se hace muy compleja esta tarea. Entonces, ¿qué está sucediendo hacia nuestras latitudes? Por ejemplo, para acá en Costa Rica, ya lo que están haciendo muchas empresas es que respetando el principio de que las ofertas tienen que ser para que todos los oferentes puedan participar, por ejemplo, estar trabajando con dos herramientas, se ponen en las bases, pues que la herramienta, que lo que se vaya a ofrecer sea compatible, por dar un ejemplo, con un Active Directory o con un LDAP. Entonces ya hay dos herramientas, entonces en vez de tener 9, 8 o 10 mecanismos de gestión de usuarios, ya vamos reduciendo la brecha a solo dos. Luego, lo que recomendamos, pues, es en la medida de lo posible, trabajar con autenticación robusta, no solamente desde el punto de vista de, pues, de que el password sea complejo, sino aplicar lo que ya sabemos como dobles factores de autenticación, en la medida de lo posible trabajar con estándares bien reconocidos como el PKI, como Radius, ¿ok? Y para el caso, pues, de quienes tengan sistemas que son muy legados, pues ir trabajando en ese proceso de actualización de la plataforma para poder hacer uso de estos mecanismos bien robustos que existen hoy en día y pues reducir esas brechas de seguridad al nivel de lo que es usuarios, ¿ok? Luego, este punto 4 es algo que está tomando mucha fuerza en Centroamérica, ¿ok? Ahorita estaba buscando si para Guatemala había una ley y vi que hay un proyecto ya de bases de ley, por ejemplo, en El Salvador ya hay ley, en Costa Rica ya hay ley, en donde el dueño del dato, ¿ok? Puede tener responsabilidad penal o una responsabilidad económica, ya sea restricción de salarios o una multa, en caso de que se dé una brecha de seguridad y se demuestre que hubo algún tipo de negligencia, pues puede ser penalizado. Entonces, por eso en este punto 4 está la recomendación de bloquear el acceso a los datos sensibles a los superusuarios, ¿ok? Independientemente del motor de base de datos que ustedes usen, esto es una recomendación que está tomando mucha fuerza. De esta manera, se protege obviamente que en caso de que la credencial de superusuario si se ve expuesta, obviamente este atacante no tenga acceso al dato sensible y también se protege el recurso humano per se, de manera de que si yo soy un administrador de la base de datos y me están cuestionando por un acceso indebido, yo puedo levantar la mano y decir, disculpen, yo no tengo acceso a ese dato, solo tienen acceso el dueño o los dueños del dato, ¿ok? Entonces, normalmente esto va acompañado con una unidad. Vi en el proyecto de ley de Guatemala, vi que parte de ello es crear una unidad coordinadora. Así es como se está haciendo una en Costa Rica, en donde es un ente, en donde las diferentes organizaciones tienen que registrar sus bases de datos, ¿ok? Y decir quién es la persona responsable o los responsables de ese dato para que en caso de lo que dije anteriormente se cuestione o se determine que hubo negligencia, pues sean estas las personas responsables ante la ley.
¿Ok? Esto que hemos visto hasta ahora, desde el punto de vista de lo que es gestión de usuarios, permisos y roles. Ahora, cuando hablamos de la protección del dato per se, recomendamos en la medida de lo posible trabajar con datos cifrados en tránsito, ¿verdad? En el tráfico que hay desde sus aplicaciones hacia la base de datos. ¿Por qué decimos en la medida de lo posible? Pues para los despliegues que estén haciendo actualmente o que sean recientes, lo más seguro es que no haya ningún problema, porque para cifrar en tránsito se necesita que ambas partes puedan hacerlo. Llámese ambas partes, tanto la base de datos como la aplicación o el origen o en donde se están ingresando los datos. Para sistemas ya un poquito más legacy, es probable que en el momento en que nacieron esta tecnología no haya estado disponible. Aquí de nuevo la invitación pues es a ir realizando ese roadmap de actualización y poder trabajar con estos mecanismos de seguridad. Para lo que es el dato en reposo o lo que llamamos at rest, también la recomendación, y es una recomendación casi que mandatoria hoy en día, de que por favor tengan cifradas sus bases de datos, independientemente del motor de base de datos que usen. ¿Por qué? Porque esta es la última milla, este es el último centímetro de protección que ustedes van a tener en caso de que obviamente Dios no quiera su organización sea víctima de ransomware. Esto le va a dar a ustedes la protección de que si estas personas logran tener acceso a sus servidores, por darles un ejemplo, pero no logran tener acceso a la aplicación, si sus bases de datos están cifradas, ellos no van a poder visualizar el dato real o van a tener mucho trabajo antes de poder lograrlo visualizar porque tendrían que corromper lo que se llama la llave de cifrado. A diferencia de que si trabajan sus database files de una manera cruda, ellos sí van a poder tener acceso a sus datos sensibles. Tal vez no los visualicen en filas y columnas como lo verían en su gestor de base de datos, pero podrían tener acceso a él. ¿Ok? Cuando trabajamos con cifrado, normalmente tenemos que trabajar con llaves de cifrado. Entonces, la siguiente recomendación, en la medida de lo posible, es que estas llaves las manejemos de una manera centralizada y, de ser posible, externa. Sabemos que estos mecanismos de gestión centralizadas de llaves suelen ser lo que cuando estamos tratando de implementar una seguridad robusta en nuestra base de datos, pues este componente es uno de los que mayor peso tienen en el presupuesto, porque suelen ser soluciones que ya vienen con un hardening de seguridad por defecto. En el caso de Oracle hay un software, tenemos un software appliance dedicado para esto, pero también podrían trabajar con módulos de seguridad como HCM, hardware dedicados para esto. Es una recomendación en caso de que no sea posible y que tengan que manejar sus llaves de cifrado dentro de sus servidores, pues en ese caso la invitación es a que las tengan en una ruta segura, que tengan bien definidos los permisos a esa ruta de quienes pueden tener acceso, de preferencia que solo sean los usuarios que deben tener acceso a la llave de cifrado y más nadie debería tener acceso a ella. ¿Por qué? Pues porque al tener la llave en el mismo servidor, es como tener toda la seguridad dentro de mi casa, pero puedo dejar la llave pegada dentro de la cerradura. Entonces, todo lo que he venido trabajando, si no tengo mucho cuidado, pues podría de estar dando las llaves a que todos puedan tener acceso a los datos de una manera involuntaria. Luego, siguiendo en el tema de protección de datos, pues cuando hablamos de los ambientes no productivos, recomendamos que en los respaldos también se aplique cifrado. Esto vendría también siendo cifrado de dato en reposo, pero a nivel del respaldo, independientemente si su respaldo es lógico o físico, que el respaldo se encuentre cifrado, ¿ok? La gran mayoría de motores de bases de datos le brinda esta opción a ustedes. Hoy en día también estamos recomendando, sobre todo por la cantidad de ataques que estamos viendo recurrentemente en nuestra región, pues si no lo están haciendo ya, que empiecen a hacerlo, tener backups offline totalmente desconectados de la red. Sabemos que el día a día puede hacer que esta labor sea compleja, pero como le decimos a nuestros clientes, es mejor poder decirle al negocio que yo tengo un respaldo, que estoy seguro que está íntegro y que no está contaminado, así sea de un mes, 2 semanas, 3 semanas, que decir no tengo un respaldo que yo esté seguro que va a estar consistente, ¿verdad? Entonces es mejor poder recuperarme así sea a un mes que no poder recuperarme inmediatamente y que pase lo que vimos al principio de tener que estar 20 o más días o meses fuera de servicio. Y bueno, y adicionalmente, en la medida de lo posible, pues también tener ese backup offline, si se puede sacarlo del centro de datos, tenerlo almacenado
en un sitio seguro, tal cual como se hacía hace años atrás. Algunos pensarán, bueno, pero es un retroceso en la tecnología. Podemos decir que sí, pero de nuevo, la recomendación es mejor tener algo donde partir para recuperarme a caer en una crisis y no tener cómo recuperarme, ¿verdad? Lo otro que recomendamos, pues, es evitar la exposición de los datos sensibles en los ambientes no productivos. Sucede que muchas veces cuando estamos en estos proyectos, pues tenemos que levantar un ambiente de pruebas o un ambiente de desarrollo y algunas veces pues ponemos copias fieles de nuestras bases de datos de producción en estos ambientes no productivos. Aquí la recomendación es trabajar pues con tácticas de enmascaramiento, ¿ok? Que permitan a los desarrolladores o al tercero que tenga que hacer el trabajo realizar las labores que tenga que hacer, pero que no tenga acceso al dato real. Existen casos de uso en donde por fuerza mayor este grupo de desarrollo o de pruebas necesita tener acceso a datos reales, pues en ese caso trabajamos que la invitación es a trabajar con mecanismos de lo que se conoce subsetting. ¿Qué es subsetting? Es poder decir, bueno, si yo tengo que exponer datos reales para que tú puedas hacer el trabajo, no te voy a dar el 100% de mi base de datos, sino que voy a darte solo un porcentaje de ella. ¿Ok? Para que en caso de que este ambiente no productivo, si se ve expuesto, pues solo se vean afectados un X porcentaje de los datos reales y no el 100% de la base de datos. ¿Ok? Y todo esto que hemos visto hasta ahora, tanto del punto de vista de usuarios como de datos, evidentemente tiene que estar siendo auditado por una herramienta de preferencia que sea centralizada, de preferencia que les permita auditar el perímetro desde el punto de vista de base de datos, llamamos perímetro al servidor o a los servidores donde tienen instaladas las bases de datos, ¿ok? Que puedan también auditarlo a él y que todo esto quede consolidado en un baúl seguro, que sea inmutable, donde básicamente lo único que podemos hacer es definir por cuánto tiempo queremos almacenar los registros y que ningún tipo de evento que quede almacenado en este baúl de auditoría pueda ser modificado o eliminado. O en caso de que se intente hacerlo, esta misma actividad también quede auditada. Auditada desde el punto de vista desde qué IP sucedió, cuál fue el usuario, inclusive poder llegar desde qué máquina lo intentó, ¿ok? Esto con la intención de, pues, de poder responder rápidamente a intentos de acceso no autorizados a la base de datos. También importante que esta herramienta pueda generarles alarmas, alarmas que lleguen ya sea a su correo electrónico o algún dispositivo móvil o alguna herramienta centralizada que tengan en su organización, pues que estas alarmas puedan dispararse oportunamente de manera de que ustedes puedan responder lo más rápido posible ante alguna eventualidad. Luego, por último, pero no menos importante, también recomendamos que en la medida de lo posible puedan trabajar con firewalls de base de datos. No nos referimos a firewalls tradicionales, ¿verdad? Nos referimos a firewalls que puedan hablar y que conozcan tráfico SQL, de manera que ustedes puedan definir reglas, por darles algún ejemplo, reglas donde ustedes puedan colocar código malicioso de SQL injection muy conocido, lo puedan colocar en una política para que ese tipo de código ni siquiera llegue a la base de datos, ¿ok? Que la base de datos no tenga que gastar ni un 1% de CPU en descartar esa instrucción, sino que a nivel de un firewall yo pueda definir políticas que puedan minimizar la cantidad de instrucciones maliciosas que van a llegar a la base de datos. SQL injection, por darles algún ejemplo. Ustedes pueden definir, por ejemplo, perfiles o rutas confiables, ¿verdad? Decir, este usuario o esta aplicación solo se puede conectar desde acá hacia la base de datos. Si lo intenta hacer desde otra IP, así yo conozca las credenciales, no deje pasar esa instrucción a la base de datos. A eso nos referimos con un firewall a nivel de SQL, ¿ok? Y básicamente, pues todas estas consideraciones mínimas que hemos visto hasta ahora, también es importante que se apliquen a sus copias de bases de datos no transaccionales. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en día muchas veces tenemos nuestra base de datos productiva y está en el equipo que tiene que realizar, por ejemplo, reportes o el equipo que tiene que, tiene que realizar labores analíticas o que tiene que realizar alguna labor de inteligencia de negocios. Entonces se le da un permiso, esa persona extrae la información y algunas veces, ¿qué sucede?
colocamos otra copia de la base de datos para que pueda hacer el trabajo, pero en esta copia de la base de datos bajamos la guardia en la seguridad. Entonces, ya por ahí hay una vulnerabilidad. O peor aún, autorizamos para que esta persona pueda extraer la parte ya limpia de los datos, la parte, lo que nosotros llamamos la carnita de los datos, y la coloca en su portátil. Entonces, sin querer, esta persona abre un correo no deseado, o alguna de estas organizaciones cibercriminales logra tener acceso a su computador o a su portátil, y en ella consiguen este pedazo de datos ya limpios y crudos que son sensibles. Entonces ahí no hay otro mecanismo de seguridad y eso representa una vulnerabilidad. Entonces aquí el llamado de atención es no solo aplicar todas estas recomendaciones a la arquitectura que ya conocemos, sino también ir un poco más allá y ver a dónde estamos colocando nuestros datos sensibles, dónde hay otras copias de la base de datos que contienen información sensible y que también es necesario aplicar, no todas, pero sí algunos de estos mecanismos de seguridad, pues para evitar filtrado de la información. ¿Ok? Entonces acá, un poco de lo que es el mapeo de tácticas criminales versus la táctica de mitigación que sugiere el MITRE. Esto es solo por nombrarla. Si ustedes visitan la página, en la página viene una explicación un poco más extensa de lo que hace esa táctica criminal y también una explicación un poco más extensa de cómo ustedes pueden mitigarla. Y a la derecha, pues un poco sin ánimo de querer hablar de productos Oracle, pues cómo lo podemos mitigar desde el punto de vista de soluciones Oracle, ¿verdad? La idea es que esta sesión sea bastante agnóstica, que le saquen provecho. Si alguno de ustedes ya está usando base de datos Oracle y tiene alguna pregunta en particular, bien, sírvase colocarla en el chat, que ahorita ya en unos minutos, con mucho gusto la respondo, ¿ok? Y luego ya desde el punto de Cyber Resilience, ¿ok? Resiliencia, que es el punto al que no queremos llegar. Aquí sí vamos a hablar un poquito de cómo los podemos ayudar nosotros desde el punto de vista de Oracle, porque aquí ya cuando estamos hablando de una crisis, ya sí no podemos ser agnósticos, ¿verdad? Ya es qué puedo hacer yo por ti, así como yo como personal de Oracle probablemente puedan tener esta conversación con otro fabricante, pues cómo podemos apoyarlos, ¿verdad? Entonces, primero, algunas preguntas que tenemos que hacernos para cuando estamos en crisis, estar seguros de lo que vamos a hacer. Recuérdense, llámese crisis, ya no tengo acceso a mi sistema, ya recibí ese correo nefasto que dice que mis datos fueron secuestrados y que me están pidiendo una cantidad de dinero por rescatarlos. Entonces, estoy seguro de que tengo un respaldo consistente para la recuperación. Si todos mis respaldos están en línea, es complicado arriesgarse y decir que tengo un respaldo consistente, ¿verdad? Si ya yo estoy haciendo una mejor práctica y tengo un respaldo offline, es lo que vimos hace unos minutos. Yo puedo decir al negocio, aquí yo tengo un respaldo de hace 2 semanas, de hace un mes, con esto nos podemos recuperar. Ya tanto a nivel de base de datos o de aplicaciones, pues el nivel de patches con el que yo me recuperaría sería el óptimo en el caso de que tenga que restaurar la base de datos o la aplicación. Estoy seguro que voy a recuperarme en un nivel de patch que no va a representar otra vulnerabilidad de seguridad y caer en recurrencia, como lo vimos hace unos minutos. Estoy en conocimiento de todas las dependencias de mis sistemas para yo poder hacer un lockdown llámese como una cuarentena, como la que tuvimos que hacer en el COVID, donde nos tuvimos que quedar todo en casa, pues igual, a nivel de sistemas, poder cerrar mis sistemas para contener esa contaminación solo en una zona específica. ¿Ok? Y así, pues otra serie de preguntas, estas son solo algunas, de nuevo, no es una lista exclusiva, pero son preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos en crisis. Importante mantener la calma, no tomar decisiones a la carrera, porque la idea ya es podernos recuperar y poder brindar servicios de una manera estable. No tener que recuperarnos lo más rápido posible y dejar otra vulnerabilidad de seguridad y caer en recurrencia. Entonces, desde el punto de vista de Oracle, tenemos varias soluciones, ¿ok? Empezando con que tenemos hardware, ¿ok? Sobre el cual ustedes pueden ejecutar sus respaldos de manera segura y de manera inmutable. Estos respaldos pueden ser tanto de base de datos como de aplicación y tienen una serie de parámetros de configuración que debe cumplirse, que es con el cual nosotros les aseguramos a ustedes como organización que lo que ustedes almacenen en este tipo de hardware va a estar seguro y ustedes van a poder recuperarse de una manera más rápida, ¿ok? Pues podemos estar hablando inclusive en horas o minutos, dependiendo obviamente del tamaño de lo que vayamos a restaurar. Luego, en caso de que no quisiéramos, porque tenemos dudas
con lo que es mi centro de datos, no quisiera restaurar en el centro de datos, pues estos respaldos que están en este hardware seguro, ustedes podrían también configurarlos para respaldarlos en nuestra nube, para que ese respaldo viaje a nuestra nube. Y en caso de que ustedes por alguna razón no deseen recuperarse en alguno de sus centros de datos locales, pues poder recuperarse en nuestra nube, ¿ok? Nosotros tenemos SLAs en donde garantizamos la integridad de sus datos. Luego ya cuando estamos hablando a nivel de binarios, ustedes tienen que decidir dónde van a restaurar esa base de datos, ya sea a través de una imagen de nube o de nuevo, si ya siente que tienen el control de sus sistemas, pues podría ser tan fácil como restaurarlos nuevamente en sus servidores. Aquí la idea de este slide, más allá de la publicidad, es que ustedes vean el abanico de opciones, pues, y que dependiendo del grado de contaminación, ya ustedes tengan un plan de recuperación o empecemos a elaborar ese plan de recuperación para poder restaurar servicios de una manera segura y lo más rápido posible. Entonces ustedes podrían tener, por ejemplo, así como pueden tener el respaldo en la nube, también podrían tener ya imágenes del aplicativo de una manera stand-by corriendo en nuestra nube para acelerar ese proceso de recuperación. ¿Okay? Luego, pues vendría el target. ¿Ok? Ustedes pueden, tenemos a lo que en lo que es base de datos Oracle, tenemos un catálogo de servicios disponibles en nuestra nube. Básicamente ustedes pueden desplegar ya sea desde una base de datos totalmente automatizada, donde Oracle es encargado de la gestión, de la seguridad, del tuneo, o podemos llegar hasta el punto de un despliegue de base de datos tradicional, donde ustedes tienen el control del 100% de la base de datos. Acá importante, cuando decidimos desplegar de nuevo en el centro de datos, pues aquí importante revisar la versión de patch en la que vamos a estar recuperándonos, a diferencia de que si hacemos una restauración en la nube, en alguno de nuestros servicios, pues nosotros garantizamos que vamos con el último patch de seguridad disponible aplicado. ¿Ok? Luego cerramos este ciclo de nuevo con el provisionamiento, es decir, la puesta en marcha nuevamente de los servicios, las validaciones correspondientes que tengamos que hacer para garantizar que estamos operando y cerramos nuevamente el ciclo pues usando una herramienta de respaldo, ya sea un hardware especializado para este tipo de tareas, o bien decidan continuar haciendo sus respaldos en la nube. Obviamente sabemos que hay muchas cosas más que considerar. Esto es solamente una manera de un overview de cómo podemos ayudarlos nosotros como fabricantes ante un caso de una eventual crisis. Obviamente Dios no quiera que esto suceda, pero bueno, aquí están un poquito a nivel de alto nivel cuál es nuestro offering. Esto es básicamente lo que había preparado para el día de hoy. A nivel de resumen y recomendaciones, esto es el big picture de nuestras soluciones de seguridad. Como bien dice la nota, no es el esquema completo de seguridad, pero es una foto bastante completa de las diferentes herramientas que tenemos nosotros para proteger la base de datos Oracle. Algunas de estas herramientas también son compatibles con otros motores de base de datos. Entonces es más que todo para consultarlo y que lo tengan a mano y puedan pues hacer búsquedas de información en caso de que quisieran ahondar en más detalle de una de ellas. Yo con mucho gusto quedo a la orden en caso de que quisieran pues ya por aparte que conversemos su caso individual en particular. Acá a nivel de recomendaciones hay una organización que se llama CISA. No sé si todos la conocían. Para quienes no la conocían, les recomiendo ampliamente que visiten esta página de la CISA. ¿Ok? Ellos también tienen un boletín al cual ustedes se pueden suscribir de manera gratuita. Ellos envían correos prácticamente casi que cada día o cada 2 días en donde ellos publican vulnerabilidades que están consiguiendo en los diferentes sistemas. Llámese base de datos Oracle, base de datos de otros fabricantes, llámese aplicaciones, llámese los navegadores web, llámense herramientas de seguridad de Cisco, de Fortinet. Ellos publican cualquier vulnerabilidad de seguridad que consiguen en cualquier tipo de aplicativo o de sistema, ellos la van publicando y les llega un correo. Lo que le digo a nuestros clientes, lo peor que pueda pasar es que ese correo no te afecte a ti y solo lo elimines, o si te descubren una vulnerabilidad que te afecte, pues la puedas ver en detalle para que tomes las medidas correctivas pertinentes. Y a la derecha, pues una serie de mejores prácticas que recomendamos ya para bases de datos Oracle. Esto también a manera pues de que lo puedan consultar ya offline con la presentación en sus computadores.
Y acá, pues, recursos disponibles desde el punto de vista de Oracle, tenemos desde laboratorios gratuitos donde ustedes pueden trabajar con nuestras herramientas de seguridad, hasta ya información más documental. Tenemos libros donde van mejores prácticas, así como vimos hoy de una manera agnóstica, y también mejores prácticas ya para base de datos Oracle. Y como les comentaba al principio, acá otra serie de enlaces de organizaciones internacionales dedicadas a la ciberseguridad, pues para que las consulten y vean cómo lo están haciendo ellos, ¿ok? Algunas mejores prácticas que están aplicando, recomendaciones, etcétera. Espero que la sesión pues haya sido del agrado de ustedes. Ahí me disculpo un poquito por la voz, tengo un poquito de ronquera. Y bueno, vamos a ver si hay alguna consulta en el chat. Voy a dejar de presentar. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente ha sido una charla bastante amena y sí hemos tenido bastantes comentarios. Te voy a empezar a hacer preguntas que los asistentes nos han realizado. Claro que sí, ¿Ok? con gusto. Jorge Mario nos dice, las empresas pueden bloquear accesos de información para que los empleados no pongan en riesgo la información de la empresa. Pero, perdón, antes, en el chat dejé el link de registro. Si ustedes fueran tan amables de poderse ir registrando para poder enviarles la presentación que Víctor con gusto nos va a estar compartiendo. Muchas gracias. Entonces te vuelvo a leer la pregunta, Víctor. Las empresas pueden bloquear accesos de información para que los empleados no pongan en riesgo la información de la empresa. Sí, correcto. Ese forma parte del punto 4, ¿verdad? Así como ustedes pueden bloquear accesos a superusuarios, ustedes pueden bloquear accesos en particular. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación que se está haciendo ahora? Pues no es bloquear accesos, sino habilitar los accesos solo a los dueños al el dueño o los dueños del dato. Entonces, es como una ingeniería en reversa. En vez de yo ir bloqueando accesos individuales, solo habilito los accesos a quienes realmente deben poder accesar a la información. Eso forma parte de los primeros pasos de una arquitectura Zero Trust. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer ingeniería reversa. Solo doy permiso a quien realmente lo necesita. Entonces, de esta manera sabemos, en caso de una filtración de datos, pues quién o quiénes son los verdaderos dueños y responsables de esos datos. Gracias, Víctor. También Jorge Mario nos pregunta cómo debe ser una contraseña segura. Pues eso va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran ver internamente, ¿verdad? Les voy a dar ejemplos. Hay sistemas que no son muy críticos. Por darles un ejemplo, un sistema que lleve el ingreso y salida de personas dentro de la oficina. Probablemente ahí sean nada más dos administradores y la contraseña no tenga que ser tan robusta porque no es un sistema que maneje información sensible. Para información ya sistema crítico, ustedes pueden definir que sea de más de 12 caracteres, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga caracteres especiales. La gran mayoría de los motores de bases de datos les dan a ustedes la posibilidad de definir esa robustez de la contraseña y adicionalmente, por ejemplo, la cantidad de intentos que ustedes pueden tener antes de que el usuario se bloquee, el tiempo que esa sesión puede estar abierta. O sea, si es un sistema muy, muy crítico, una sesión no debería estar abierta sin operación, por darles un ejemplo, 3 minutos. Si ese usuario no está haciendo nada en 3 minutos, es porque ya terminó la labor que tiene que hacer y cierro la sesión. Entonces, va mucho más allá de qué tan robusta tiene que ser la contraseña. También tiene que ir acompañado, pues, tiempo de duración de esa sesión, tiempo de inactividad de la sesión, cantidad de intentos fallidos que voy a permitir antes de bloquear el usuario. Gracias, Víctor. También, ¿a cada cuánto es recomendable cambiar nuestras contraseñas? De nuevo, acá, por ejemplo, en Costa Rica tenemos, con todo lo que está pasando, tenemos clientes que pasaban de rotarla una vez al mes a rotarla una vez cada 2 horas. No estoy mintiendo. ¿Ok? Entonces va a depender de qué tan sensible y qué tan crítico es el sistema que ustedes estén manejando, hacer un poquito de conciencia y pues en un petit comité definir, ya sea, no sé si su proveedor es Oracle o otro proveedor, pues esa regla. Ustedes pueden ser tan flexibles como quieran o tan robustos como sea necesario. ¿Ok? Una regla de oro no existe. Gracias. ¿Se pueden encriptar los datos de la empresa? Sí, de hecho lo que vimos en el punto 6 y en el punto 5.
En la medida de lo posible, encriptar tanto en tráfico como en reposo, ¿ok? Y de nuevo, en la medida de lo posible, cuando trabajamos con cifrado, tenemos que trabajar con llaves, ¿verdad? Esa llave de cifrado es la que me va a permitir tener acceso al dato, ya sea para consultarlo o para escribir nuevos datos. Entonces, en la medida de lo posible, manejar esas llaves en un dispositivo externo, o si por presupuesto, por alguna razón no se puede, pues almacenarlos en una ruta segura. Esa llave tiene que estar almacenada en una ruta segura dentro del servidor con los permisos necesarios para que solo quienes deban tener acceso a ella puedan accesarla. Gracias, Víctor. Ok. ¿Tiene Oracle alguna herramienta para administrar la seguridad de los DBAs? ¿Cómo proteger la base de datos pluggable? Perdón. Pluggable. Pluggable. Ok, ¿Cómo proteger la base? Perdona, es que sigue. ¿Cómo proteger la base de datos que están en el file system y la posible pérdida de los archivos físicos? correcto. Muy buena pregunta. Acá, paso 1, para la parte 1, herramientas de seguridad, no hay una como tal, ¿ok? Es el conjunto de varias, como vimos en el slide de los primeros pasos hacia una arquitectura de Zero Trust. Entonces, para cada uno de esos puntos, Oracle tiene una herramienta. Por ejemplo, para el assessment de seguridad, está lo que se llama el Database Security Assessment. Para lo que es la protección de las bases de datos en los file system, tenemos algo que se llama Transparent Data Encryption, ¿verdad? Y también para lo que es el cifrado en tránsito, tenemos lo que se llama In-Transit Encryption. Cuando ustedes están trabajando la base de datos en file system tradicionales, ahí sí recomendamos ampliamente que trabajen con Transparent Data Encryption. ¿Por qué? Porque su database file, si no está cifrado, es vulnerable. ¿Ok? Si esa persona o ese atacante logra tener acceso a la ruta en donde están sus database files almacenados y no están encriptados, es tan sencillo como con un comando de Linux yo podría tener acceso a la información sensible. Entonces, para el caso de base de datos Oracle per se, en la medida de lo posible, recomendamos trabajar con algo que se llama ASM, que es nuestro gestor de file system propio de la base de datos y que es totalmente gratuito. Entonces, eso le agrega una copia más de seguridad para que sus archivos de sus database files no estén expuestos en una ruta de file system tradicional. Y pues para proteger la posible pérdida de archivos físicos, lo mismo, en la medida de lo posible, trabajar con ASM. Recordemos que hoy en día hablamos de mitigar y minimizar, o sea, evitar prácticamente hoy en día es casi que imposible. Gracias. ¿Hay riesgos de ataques cibernéticos contra la información pública que transmite el Estado a la población? Pues sí, sí, de hecho lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Estas organizaciones no necesariamente tienen que estar dirigiendo el ataque a su organización en particular. Ellos monitorean servicios que estén públicos en la Internet y si esta información a la que le haces referencia en la pregunta forma parte de alguno de estos servicios, por supuesto que hay riesgo en caso de que estas personas logren vulnerar sus sistemas. Gracias. ¿Cómo afecta al rendimiento de la base de datos Large utilizar firewalls de base de datos? Y William, ahí sí me ayudas cuando te refieres a large, te entendería que una base de datos que es muy grande. No, no te sigo en ese término, discúlpame. A nivel de rendimiento, en general, usar un firewall de base de datos no va a afectar el rendimiento de la base de datos porque al contrario, la idea es poder definir políticas robustas para evitar que código malicioso use recursos de la base de datos. Es ese actor en el medio, ¿ok? Para evitar eso precisamente. Entonces, ¿quién sí se va a ver afectado? El firewall. Porque en caso de que sea un ataque, por ejemplo, masivo o coordinado, puede llegar un momento en que ese firewall se doblegue y se caiga, por ejemplo, se reinicie. Eso sí puede suceder. Y si eso sucede, dependiendo de cómo está configurado el firewall, esas instrucciones maliciosas, mientras el firewall esté abajo, podrían llegar a la base de datos, pero va a depender de cómo está configurado el firewall, porque tú lo puedes configurar para que algunas instrucciones vayan directo a la base de datos o para que todas las instrucciones pasen por el firewall. Entonces, si el firewall está caído, serían instrucciones que no llegarían a la base, que no se ejecutarían, que estarían fallando. Entonces, ahí, cuando estamos diseñando la arquitectura, hay que tener mucho cuidado de cuáles instrucciones vamos a poner a pasar por el firewall y cuáles no. Gracias, Víctor. También tenemos cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos teniendo un ataque cibernético y qué podemos hacer ante un ataque.
Acá, pues bueno, la recomendación es trabajar con mecanismos de auditoría, porque en la auditoría ustedes van a poder definir sus políticas y sus alertas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy teniendo un ataque cibernético? Cuando, por ejemplo, un usuario de la base de datos que normalmente se conecta por la estación A, se está empezando a conectar por la estación B o por la estación C. Eso no es un comportamiento normal del usuario o de la aplicación. O estamos viendo, por ejemplo, si tienen auditoría del sistema operativo, algún usuario que no es administrador, que está empezando a navegar por rutas que son más del sistema, tratando como de buscar dónde están mis database files, como preguntaban anteriormente, si los están usando en file system. Entonces, es importante que se apoyen en mecanismos de auditoría que les permita a ustedes darse cuenta de esto. Las maneras, pues hay muchas. Las más comunes es esta. O sea, un usuario que está tratando de conectarse por donde no debe, o por ejemplo, un usuario que normalmente tiene que conectarse por el aplicativo y no tenemos una política configurada y está tratando de conectarse por un SQL Developer, por un TOP o por una herramienta de gestión de base de datos. Eso podría ser un potencial ataque de un colaborador interno, no necesariamente de una organización cibercriminal. Entonces, esta pregunta tiene mucha tela que cortar. Estoy tratando como de resumirla a puntos clave donde poner el ojo, donde tener mucho cuidado. Usuarios que se estén comportando de manera no habitual, tanto a nivel de base de datos como a nivel del sistema operativo. ¿Ok? A nivel sistema operativo, ustedes pueden definir políticas que les permitan generar alertas cuando un usuario está navegando, cuando un usuario del sistema, un usuario tradicional, está navegando por rutas de administración. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a tener dos preguntas más y así cerramos porque ya tenemos bastantes preguntas todavía, pero ya se nos alargó el tiempo, ¿verdad, Víctor? Muchísimas gracias. Con Una de todo las gusto, últimas más preguntas bien es, agradecería el feedback en el chat si fue de agrado, ¿verdad? Porque es importante, sobre todo tener una conversación bastante agnóstica cuando uno representa al fabricante. no, hombre, súper, qué buenísimo, Víctor. Tenemos también Oracle Golden Gate y una Physical Standby Database se ven vulnerables ante ataques cibernéticos. Pues va a depender de la configuración, ¿ok? En caso de un ransomware, si ustedes, aunque estén usando Golden Gate, y aunque okay, Golden Gate y una Physical Standby son estrategias de Oracle para máxima disponibilidad, ¿verdad? Son estrategias normalmente usadas para que si se cae tu sitio principal, tengas en un sitio secundario o una base de datos secundaria donde continuar brindando servicios. Se pueden ver vulnerables si ustedes no están aplicando mecanismos de seguridad como cifrado o mecanismos de control de acceso a los datos como superusuarios. En efecto, si el atacante logra tener acceso a la copia de la base de datos, puede tener acceso a los datos sensibles. Gracias, Víctor. Y la última, ¿la actualización de la información en la nube es automática o hay que hacerla manual? Esta te la voy a responder, Otto, desde el punto de vista de Oracle, ¿verdad? No, aquí no quiero arriesgarme de una manera agnóstica. Cuando ustedes hacen respaldos a la nube en Oracle, hay dos maneras. Las dos son válidas, tanto la automática como la manual. ¿Cuál es la diferencia? En todos los proveedores de nube, ustedes saben que trabajan en un modelo de responsabilidad compartida, ¿verdad? Entonces, para los respaldos que son automáticos, Oracle por contrato, por SLA, es responsable de la seguridad de ese dato. De hecho, para ir más allá, ustedes no tienen acceso a ese respaldo. Eso es un respaldo que Oracle está ahí, está almacenado para que ustedes lo puedan usar, pero no lo pueden descargar, no lo pueden accesar, no pueden hacer nada con él. Solo está disponible para que ustedes lo puedan, en caso de que sea necesario, usar. Cuando trabajan con el respaldo automático, ahí sí la responsabilidad queda del lado de ustedes. Oracle lo que va a cumplir son sus SLAs de disponibilidad de los servicios, pero lo que ustedes hagan con ese respaldo, ya sea que lo descarguen a tierra, que lo usen para crear otra base de datos, ya esa responsabilidad forma parte, sería del cliente. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Realmente este espacio que tú nos has dado y que pudiste venir y hacer tiempo para nosotros ha sido de bastante agrado y de bastante conocimiento. Si puedes leer en el chat, todo el mundo te está felicitando. Muchas No, gracias. con mucha humildad se recibe el feedback y pues agradecido esperando que me vuelvan a invitar, Andrea, para otra sesión. Esto saben Por que supuesto, me Víctor. apasiona y me gusta.
Qué alegre. Gracias, Víctor. Sí, yo te voy a estar contactando nuevamente y hacerle la aclaración a las demás, a nuestros asistentes, ¿verdad? Que la próxima semana vamos a tener de invitados a Amazon con el tema cómo incorporar inteligencia artificial al análisis de datos. Muchísimas gracias realmente por el tiempo y les vamos a hacer llegar la presentación al correo que ustedes se registraron. Bueno, excelente. Buen día para todos. Que esté muy bien. Hasta luego, Gracias, Andrea. Víctor. Adiós.